Continuamos en Justicia.tv. Hoy nos encontramos con el doctor José Miguel Cabrales Lucio. Él es profesor e investigador en materia de derechos humanos y también profesor de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, con quien conversaremos sobre la perspectiva mexicana en el contexto internacional de los derechos humanos. Doctor, para empezar y haciendo una pequeña introducción al tema, compártenos tu lectura, una breve lectura personal sobre esta gran trascendencia que ha dado México a partir del 2011 y la gran reforma en materia de derechos humanos, precisamente en esa promoción, difusión, protección de estos derechos de todos los mexicanos. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por el espacio, por la entrevista, por la cobertura por parte de los medios institucionales en el Poder Judicial en nuestra entidad, Tamaulipas. Agradecer el espacio para reflexionar y opinar sobre la gran reforma constitucional calificada por algunos autores como la más importante y de mayor trascendencia a nivel jurídico constitucional en nuestro país. Así es. Esta reforma viene a positivizar una intención, una tendencia global de considerar que la escritura y el establecimiento de los derechos en instrumentos jurídicos internacionales presupone una mejor protección que la de los países desde sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales internos. La gran reforma constitucional en México abre la puerta para que desde el punto de vista constitucional podamos incluir como parámetro de regularidad de lo correcto en México en términos de derechos humanos, instrumentos jurídicos internacionales. Es una reforma arriesgada y una reforma ambiciosa que en términos técnico-jurídicos podría acarrear algunos problemas en cuanto a la certeza jurídica del parámetro. Muy bien, y precisamente a nivel internacional, ¿cómo describirías tú esa reacción? ¿Cuál es la percepción antes y después de este México ahora con esta reforma? Considerar que México, como un país latinoamericano, se vio hasta cierto punto influenciado e incitado para reconstruir el ordenamiento jurídico por influencia internacional, particularmente interamericana, que a su vez se hace eco del contexto global en el que se consideró plenamente que la regulación nacional e interna presuponía una libertad para los ciudadanos o para las personas en cada país que podía llevar a un perjuicio verdaderamente grave, producto particularmente de la Segunda Guerra Mundial y producto de algunos acontecimientos, particularmente con el tema de las mujeres, que hizo que México entrara a la transformación de la regulación jurídica y introdujera en su marco más importante, que es la Constitución, el marco y el parámetro teóricamente más benéfico para las personas. ¿De qué manera o de qué magnitud era el rezago que veníamos arrastrando, doctor, en este sentido, comparándonos con el concierto mundial? Es decir, aquí hablábamos de garantías individuales, en otras regiones del planeta ya se estaba hablando de derechos humanos. ¿Era importante ese rezago que traíamos en México? Bueno, era una comprensión teórica natural propia del desarrollo de autores muy importantes en México, ¿sí? Que desarrollaban el concepto de derechos asimilando a garantías, suponiendo que ciertos instrumentos internacionales proporcionaban garantías para las personas. Eso fue haciendo que se utilizara como sinónimos cuya separación teórica se visualizó con desarrollos de autores que en Italia, en Alemania, Francia, en España, pudieron influir en autores mexicanos que posteriormente regresaron a México, desarrollaron la teoría y clarificaron la diferencia entre garantía y derecho. Y esta descripción teórica en la que todavía estamos envueltos sobre la aparente confusión entre derechos humanos, derechos fundamentales, derechos constitucionales, supone una incertidumbre a la hora de pronunciarse jurisdiccionalmente sobre ellos, y es un gran reto para la judicatura desde el punto de vista federal y particularmente y con mayor profundidad para los sistemas locales de justicia. Bueno, y al final si partimos de esa premisa, como lo mencionas, de que era básicamente
una similitud o una analogía en los conceptos, en los constructos, es decir, aquí se hablaba de garantías, en otras partes se hablaba de derechos humanos. Al final esa influencia nos llegó un poquito tarde, porque también ya en otros países esa influencia ya había permeado. En México nos llegó tarde porque la importancia estaba en el gobierno, en las instituciones, en el Estado, en mantener fuerte un Estado. Y evidentemente, por cuestiones ahora obvias, el objetivo principal de políticas públicas, de los gobiernos, de los 3 órdenes de gobierno, no era la persona en sí, sino eran las instituciones, el ordenamiento jurídico, la estabilidad, que por cierto hay que mencionar en el boom y en la avalancha de teorías sobre los derechos humanos, que lo más importante para tener la paz y la estabilidad es tener estados y sociedades fuertes que no necesariamente se construyen dando, favoreciendo, protegiendo de manera absoluta a las personas, porque eso nos puede llevar a una debilitación o un debilitamiento de las instituciones que son, paradójicamente, en un Estado de Derecho, las encargadas de proporcionar seguridad jurídica y estabilidad a la sociedad. No repitamos los mismos errores de otras sociedades, entregando y proporcionando todos los derechos, llegando al punto de los grandes conflictos que hay entre la colisión de derechos humanos, porque hay una especie de avalancha proteccionista, garantista, superlativa, que lleva al punto a poner en el más grande dilema al juez a la hora de decidir entre dos cuál es el derecho humano que debe prevalecer. Hablamos de un equilibrio. Hay un potencial y un ideal equilibrio, pero debemos proporcionar las herramientas jurídicas. Desde el punto de vista técnico, si nos movemos en el campo del derecho todavía, aunque este sea criticado por otras áreas como la sociología, la psicología, la antropología, la historia, reconociendo que el derecho a veces no llega a cubrir los problemas de la sociedad, recordemos que todavía nos movemos en el canal jurídico y por lo tanto nuestro léxico, nuestro lenguaje para resolver problemas es jurídico, y para ello el juez, las personas que tienen la función jurisdiccional tienen que tener herramientas seguras, certeras para poder hacer su trabajo, porque de otra manera van a pronunciarse sobre problemas sociales, como siempre ha sido. Con esta avalancha de exigencia, de racionalidad, vamos a poner en entredicho a los jueces, criticándolos, haciéndolos juicios políticos y juicios sociales que pueden llevar al debilitamiento del Poder Judicial, una de las instituciones con mayor prestigio en el campo del derecho para resolver problemas sociales en última instancia. Muy bien, doctor. Este episodio constitucional de la reforma del 2011 supone, digamos que las bases para considerar a México en la región, o en una de las regiones mundiales con peso institucional, para considerar lo que ya tenemos toda la infraestructura y las condiciones en este rubro. Definitivamente no. Hay un autor que es argentino, Gargarella, habla de la maquinaria, la sala de máquinas de la Constitución. Él habla, entre otras cosas y entre otros autores, que a veces cuando escribimos, reformamos, adicionamos a nuestra norma fundamental, pretendemos que va a cambiar la realidad. Evidentemente tenemos ejemplos claros, las reformas estructurales en materia electoral, en materia penal, que exigían un estudio pragmático, serio, previo a la reforma, para poder ver la viabilidad de esta. En México no tenemos la tradición de hacer estudios de impacto social previos a la aprobación de una reforma legislativa. Y es una de las grandes críticas. Para el tema de los derechos humanos, yo estaba estudiando algunos principios constitucionales muy importantes, como el principio de interpretación conforme, procedentes de culturas como la alemana, la italiana, la española, con bastante tradición en materia de justicia constitucional y una comprensión de la Constitución como una norma jurídica desde el principio y con mayor tradición. Nosotros todavía seguimos llamando Carta Magna a la Constitución. La Constitución de nosotros nunca ha sido una Carta Magna. La Carta Magna fue la de Juan Sin Tierra de 1215 y fue la única. Nuestra Constitución es una Constitución que tiene la pretensión de ser jurídica, o al menos así lo queremos concebir ahora, y por lo tanto ahí ponemos lo que consideramos más importante. Hemos puesto como parámetro los derechos humanos, pero el gran riesgo de haber puesto en esta Constitución tan importante los derechos humanos es suponer que todos concebimos a los derechos humanos de la misma manera,
o que tenemos herramientas teóricas para concebir a los derechos humanos de una manera que a todos vamos a convencer. Y hemos cometido un gran error a la hora de introducir elementos subjetivos a nuestro documento jurídico, algo que Kelsen ya había criticado mucho. Sabemos que superamos a Kelsen por la situación social, sabemos que en la Constitución, como norma jurídica fundamental, debemos poner conceptos como justicia, conceptos como derechos humanos, pero tenemos que trabajar mucho desde la academia particularmente para generar documentos teóricos que fortalezcan qué debe comprender qué derecho humano, cuáles son los límites de los derechos humanos, cuáles son los alcances, cuáles son la forma de resolverlo cuando hay una colisión, de manera que convenza a través de lo que es el razonamiento jurídico, la argumentación jurídica, y cuál es el panorama mundial y cómo es visto México desde el panorama internacional. Es visto como un país con muy buenas intenciones, con unas intenciones jurídicas plasmadas en el texto, pero con bastante trabajo para materializar las grandes reformas. Ni qué decir de los derechos económicos, sociales y culturales, donde las condiciones económicas, la distribución de la riqueza y el trabajo que se hace operativo desde las bases, desde la organización de la sociedad civil, desde las organizaciones, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a su vez en los respectivos estados de la República, es un trabajo y un área de oportunidad muy grande para materializar lo que se hizo con gran esmero, con gran idealismo en la reforma del 2011. Y la parte de la socialización, doctor, ¿qué opinas? Se viene esta reforma tan importante, se generan condiciones, infraestructura, en fin, una revolución muy interesante, pero la parte de la socialización, es decir, la población, el mexicano, la mexicana, ¿qué tanto ha trascendido realmente cómo se socializó esta reforma en el ciudadano común? Porque creo que es importante que conozcamos las leyes y que conozcamos estas reformas tan trascendentes, ¿no? Así es. Como un diagnóstico sin hacer un estudio científico social por ahora, mi percepción es que hace falta una socialización, un conocimiento. Podemos comparar con la reforma penal el ímpetu institucional que se le dio para que la población conociera esta reforma. Se empezó por el aparato judicial, se intentó que la sociedad conociera para que interiorizara el gran cambio que va a suponer esto, porque esto es lo que transformó la forma de administrar la justicia. Pero en el centro de la gran reforma penal, la gran reforma procesal penal, que sí ha sido difundida por exigencias institucionales, está el núcleo sustantivo, que son los derechos humanos. Antes de saber bien la reforma procesal penal, debíamos saber los derechos humanos. Y antes de saber esto, debíamos comprender la Constitución como una norma directamente vinculante, como una norma que se aplicaría, lo que supone tener un Estado en el que haya una legitimidad y una confianza en las instituciones para suponer que la norma más importante se aplicará en algún momento. La concepción social, desgraciadamente en México, puede llegar a la conclusión de que no se aplican las normas. Y si no se aplican en general, mucho menos la Constitución, que todavía, por razón estructural y lógica, histórica, trae el nombre de Constitución Política. En otros países no se llama Constitución Política, se llama Constitución porque es una norma jurídica. Nosotros comprendimos la Constitución durante mucho tiempo como un documento programático, como un documento político que lograra la unificación, que lograra la estabilidad, pero eso solo se logra cuando la población se siente identificada con el documento más importante y por lo tanto en una modificación, también esta modificación o reforma va a ser transmitida. Y además de ser transmitida, debemos respetar a la población, haciendo que la persona comprenda el alcance de esta reforma, porque se le va a aplicar, y para no aplicársele por la fuerza, como hace el Estado, con uso legítimo y monopólico de la fuerza, para que no tenga la dificultad, la sociedad podría comprender y eso proporcionaría legitimidad a la gran reforma. Claro, doctor, ¿cuál es el estado o qué nos hace falta para llegar a México al estado ideal en materia de derechos humanos? ¿Un control de daños? ¿Una evaluación? ¿Un diagnóstico de cómo impactó esta reforma a nivel sociedad? ¿Y realmente si alcanzó las perspectivas que estaban planteadas por el constituyente? ¿Qué nos hace falta? Porque hay un estado ideal de las cosas y creo que vamos en ese camino, ¿no? En teoría, existe en muchos libros, muchos autores, el trabajo de las universidades, el trabajo de la sociedad que va caminando hacia las
hacia lo ideal de las cosas, yo no concibo en la práctica y en la realidad un estado ideal de cosas como para verlo como ejemplo. Lo que sí existe es un camino hacia lo correcto, hacia lo que debe ser en nuestro ámbito jurídico. Debe ser. Nos comprometimos con que los derechos humanos eran importantes, los pusimos en la Constitución considerando que era la norma más importante, pero nos hizo falta la transmisión de esta comprensión de que la norma es la más importante. Cuando lleguemos a ello, podremos acatar lo que dice ella. Después, para caminar hacia un escenario ideal, tendríamos que desarrollar la cuestión teórica, jurídica, sobre la comprensión de los derechos humanos, y debemos lograr una reconciliación y una comunión entre diferentes saberes, la antropología, la historia. Debemos de evitar el subjetivismo que supone la independencia o la pseudoautonomía de un área concreta, como por ejemplo el derecho. Sí. Debemos olvidarnos de que como jueces o como funcionarios judiciales todo lo sabemos y nos pronunciaremos sobre los derechos humanos que ahora han cobrado mayor relevancia y que son más sociales que jurídicos. Por lo tanto, entramos al debate y al pronunciamiento sobre los derechos humanos con bastantes tareas y bastantes áreas de oportunidad. Debemos ser humildes para reconocer que nos hace falta mucho el desarrollo teórico. Y México como sociedad en general debe hacer un trabajo de conciencia, un trabajo de bastante desarrollo, ¿sí?, sobre los trabajos teóricos que supone el entendimiento de los derechos humanos. ¿Para qué? Para que estos sean asimilados y no sean luchas sociales incansables que supongan en la actualidad el uso de la violencia desde el estrato social hasta el propio Estado constitucional de derecho. Mencionabas a las universidades, ¿cómo ha sido su contribución? ¿Han hecho su tarea? Las universidades públicas y privadas se han involucrado en la capacitación, en derechos humanos menos que en materia penal o que en materia procesal penal. Creo que hace falta mayor diversificación. Hay ejemplos muy interesantes a lo largo y ancho de nuestro país sobre universidades que crean espacios de análisis clínico del derecho, de análisis multidisciplinar, particularmente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Hemos participado en la creación de una clínica multidisciplinaria de derechos humanos que incluye alumnos de diferentes carreras y que analizan un caso concreto desde una perspectiva multidisciplinar, pero también con un sustrato de investigación científica que avale en su momento el potencial litigio o la presentación de escritos ante los tribunales, y que no exista esa carencia de base científica de la cual se nos criticó mucho desde la gran reforma en materia procesal penal. Tratamos de analizar crítica y analíticamente un caso real para proporcionar una solución jurídica desde la práctica del derecho cuando son estudiantes, para que en su momento, cuando sean egresados, pues tengan la experiencia y tengan el nivel de profundización en un problema de derechos humanos que sea acorde a las exigencias actuales. Claro. Doctor, un tema sensible. ¿Cómo ha afectado la percepción de esta gran amplitud y pluralidad de los derechos humanos? Que es decir, la Constitución dice los derechos humanos son para todos, ¿no? Sin excepción, en el combate a la delincuencia y en la impartición de justicia. Porque de repente el ánimo social identifica o atribuye que los derechos humanos no deben de ser aplicados con pluralidad para ciertas personas que han cometido, por ejemplo, un delito. ¿Cómo podemos lidiar con esta polémica, este diagnóstico social que hace la propia gente, doctor? Es un gran reto porque supone la exigencia de una argumentación racional, popular, convincente y legítima que socialice las razones por las cuales concebimos la universalidad de los derechos humanos. Dicho de otra manera, luchamos con una presunción en contra, los que defendemos los derechos humanos, de que estos deben ser para ciertas personas o son titulares solo ciertas personas. El movimiento social, particularmente la situación de inseguridad que prevalece en todas las regiones del mundo y en algunas en particular que tenemos cerca, supone hacer juicios sociales y alimentados por prejuicios normales y humanos, con los cuales los derechos humanos
juegan un papel fundamental porque sirven de termómetro de una estabilidad y de una pacificación racional. Lo otro sería utilizar juicios sociales y hacer justicia por grupos determinados que conciben que una persona aparentemente culpable de algo debe ser prácticamente linchado o debe ser prácticamente enjuiciado. ¿Cómo explicarle a la sociedad conceptos como debido proceso? ¿Cómo explicarle tutela judicial efectiva, interés superior del menor? ¿Cómo explicar esto con el gran reto que tiene el derecho, ahora más que nunca, la socialización? Pero hacia allá vamos con la publicidad, la inmediación, que el juez esté cerca, que esté directo, que todos vean lo que se dice en todos los lugares. Claro. Es el elemento nuclear de la transparencia. Los vidrios transparentes, no oscuros, porque entonces no vemos para adentro. Pero ¿quién se somete a la publicidad y a la inmediación? Quien está seguro de que lo que está diciendo es correcto y es bueno. Mientras no estemos seguros y tengamos mucho que esconder, siempre rehusaremos hablar en público y expresar los argumentos para que se discutan públicamente y podamos llegar a conclusiones que la mayor parte acepten, porque si no, los tendremos que hacer valer por la fuerza del Estado o por la fuerza de la sociedad, y no quiero pensar quién podría ganar. Claro. Muy interesante, doctor. Ya para terminar, un mensaje para nuestro auditorio, para los mismos integrantes del Poder Judicial, para los que participan en la maestría, de la cual hoy en día eres tu catedrático, docente, la maestría que se imparte aquí en la Escuela Judicial de este tribunal. Un mensaje general sobre el tema de los derechos humanos. ¿Qué debemos de aportar todos desde cada uno de nuestros ámbitos, desde parte de los mismos medios, por ejemplo, de parte de quien se involucra en la parte jurisdiccional? ¿Cuál es el mensaje para todos ellos? En primer lugar, yo quiero agradecer la consideración para formar parte de un núcleo de profesores que tienen la más alta y honrosa responsabilidad de compartir conocimientos con las personas encargadas de administrar justicia en nuestra entidad. El compromiso del Poder Judicial en la entidad, en Tamaulipas, es muy grande y es muy loable y debe ser reconocido, porque crear un programa exigente, un programa de posgrado a este nivel para la planta judicial es el reflejo de un esfuerzo por la capacitación. El doctor Plutarco Arcos, particularmente como encargado, director de la Escuela Judicial, el personal, el consejero del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, encargado y responsable de la modernización del Poder Judicial, han hecho un gran esfuerzo, así como con todo el apoyo del presidente del Poder Judicial en nuestra entidad, que apoya estos esfuerzos. Me parece un camino correcto para la capacitación, y creo que habrá un desarrollo profundo de los derechos humanos desde el punto de vista académico en la maestría, pero creo también que el gran reto del Poder Judicial en Tamaulipas, como todas las entidades federativas, pero particularmente la nuestra, es entender al derecho desde una perspectiva global, es entender los problemas con una empatía, con principios fundamentales como el no tratar a las demás personas como no nos gustaría que nos traten a nosotros, que son básicos y fundamentales, arropados y cubiertos con nuestras herramientas jurídicas para que no se les califique de arbitrarios, de discrecionales, sino de racionales. Para eso necesitamos conocer el marco jurídico global de cada objeto con el que nos pronunciemos, porque nuestra responsabilidad, o la de los que imparten justicia, es muy grande, es muy digna, es muy complicada, y ahora con la globalización del derecho y de los derechos humanos es una gran responsabilidad, porque lo que hacemos aquí se ve reflejado a nivel mundial. Tamaulipas no es sujeto de derecho internacional. Si hay una responsabilidad por la mala administración de justicia por un funcionario de Tamaulipas, el que es responsable es todo México. Y todo México sería llevado ante los tribunales internacionales por violación de derechos humanos, como las pruebas lo han dicho en las últimas sentencias de la Corte Interamericana o de los comités de derechos humanos de las Naciones Unidas, y no podemos dar esa imagen a nivel nacional ni a nivel internacional. Yo recomiendo la lectura, recomiendo la empatía, recomiendo el reconocimiento de las personas que saben de derechos humanos en materia jurídica, recomendaría el conectarse continuamente con el escenario global del desarrollo, leer en otros idiomas, en la medida de las posibilidades, porque sé que la exigencia institucional supone estadísticas, supone trabajo arduo, supone trabajo a deshoras. Exacto. Y entiendo que, como dice José Arteaga y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Con las circunstancias que puedan,
con mucho respeto, recomendar el esfuerzo y la dedicación constante, porque la responsabilidad que tienen vale ese sacrificio. Yo como académico, lo que diga no es vinculante para las personas. Lo que diga un psicólogo, lo que diga un antropólogo, lo que diga un historiador, pero lo que diga un juez se tendrá que hacer a la fuerza, con autoridad del Estado. Hay que hacerlo lo mejor posible. En este contexto de la globalización tenemos que tener capacitación sobre el control de convencionalidad, sobre el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, que son tareas que yo creo que la Escuela Judicial estará en los próximos años comprometida para impartir a todo el personal del Poder Judicial del Estado. También decir que agradezco la cobertura de los medios por atender este tema tan importante, por estar preocupados, y felicito particularmente a ti para que proliferen y difundan esta información. Veo el canal que tienen y veo las entrevistas anteriores que han hecho, las sigo con atención, las socializo con mis alumnos y con las redes sociales, y creo que tienen un gran trabajo y una gran labor dando cobertura a esto y contribuyendo desde los medios al análisis y a la percepción neutral y pro persona de los hechos. Claro. Pero recordemos que siempre ante una persona tenemos otra persona. Entonces, cuando no caigamos en el error de ver pro persona A y dejar en perjuicio a la otra persona. Porque mientras todos seamos personas, todos tenemos los derechos humanos. Y si no lo concebimos así, tendríamos que seguir estudiando y mucho. Muchas gracias, doctor. Un placer, muy muchísimas interesante, gracias. y el reconocimiento es para ti por tu aportación a la entrevista y a este programa de posgrado de la Escuela Judicial. Muchísimas gracias. Poder Judicial de Tamaulipas. Gracias a todos ustedes también. Muchas gracias. Estuvimos con el doctor José Miguel Cabrales Lucio. Él es investigador y profesor de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y también profesor de nuestra Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Continuamos.